objetivo de este panel es conocer las experiencias de nuestras pasantes y de Natalie al interior de la jurisdicción, sus perspectivas, retos y experiencias. Siendo así, entonces le voy a dar la palabra a cada una para que se presente y luego empezaremos con la ronda de preguntas. ¿Listo? Además de este trabajo de investigación, he participado en otros proyectos de investigación relacionados con derechos humanos, justicia transicional, derecho internacional humanitario, derecho penal internacional, en semilleros de investigación de la Universidad Javeriana. Y pues este trabajo, en compañía de mis compañeros Nicolás Maecha y Sebastián Benavides, ha sido pues dirigido a profundizar esos conocimientos que ya teníamos en la materia. Buenas tardes para todos y todas, mil gracias por este espacio. Mi nombre es Ana María Martínez, soy politóloga, egresada hace unos meses de la Universidad de San Buenaventura. Justamente esta pasantía fue parte de mis requisitos de grado. Había tenido ya un acercamiento previo con la JEP, había hecho parte de la Relatoría General apoyando labores de comunicación y de divulgación. Durante mi carrera, los dos enfoques centrales siempre fueron estudios de género y feminismo por un lado, y conflicto y paz, así que para mi fortuna justamente esta pasantía combinaba ambos enfoques. Hice parte de la línea de violencia sexual y basada en género del GRAI de cara a la apertura y desarrollo del macrocaso 11, y nuestra labor fundamental en compañía de Valentina Uribe, de Valeria Ríos y de Adelaida Carvajal era justamente recopilar información a partir de bases de datos que nos permitiera identificar a presuntos responsables de violencias sexuales y basadas en género, específicamente de fuerza pública, y también un segundo ejercicio de estructuras paramilitares en ubicación en tiempo y territorio, que creo va a ser un insumo muy útil de cara justamente a esta metodología de intercasos con el macrocaso 08. Buenas tardes a todos y a todas, muy feliz de estar acá, muy alegre de conocer a mis compañeros por fin. Mi nombre es Ángela María Giraldo, yo soy egresada de la Universidad de Externado, soy abogada. Me apasiona el derecho penal y los derechos humanos. Afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en ambos espacios. Estuve 2 años trabajando en una línea de investigación con una corporación en fenómenos de paramilitarismo en Urabá, como la historia y los patrones del paramilitarismo antes y en la actualidad. Apoyé durante 2 años como asistente judicial en la Defensoría del Pueblo, también en procesos penales. Tuve la experiencia de hacer la judicatura en la JEP en el macrocaso 3 de falsos positivos. Finalmente ahorita estoy como contratista en la unidad de implementación del Acuerdo de Paz, en el equipo de Sistema Integral para la Paz, para las víctimas específicamente. Dentro de la pasantía colaboramos con mi compañera Isabela en un arduo esfuerzo por sistematizar básicamente los patrones del subcaso Huila, que fue lo que más tiempo nos llevó, este año más que todo Meta. Apoyé la redacción y la sistematización de los comparecientes para la selección negativa, y con el seguimiento de la situación jurídica de los comparecientes pudimos redactar, pues aportar a la redacción del autodeterminación de hechos y conductas que se emitió en noviembre del año pasado del subcaso Huila. Bueno, ahora yo siento un poco de pena porque primero intervine y hasta ahora me presento, pero bueno, buenas tardes para todos. Soy Natalie Barreto, soy abogada con maestría en Derecho Internacional. Hace más de un año estoy trabajando en el despacho del magistrado Alejandro Ramelli como sustanciadora, y me encuentro apoyando pues las diferentes labores que esto implica, y tengo 26 años. Bueno, muchas gracias a todas. Para nosotras es muy importante contar pues con su participación y experiencia. La primera pregunta va dirigida en torno a los impactos que tuvo para ustedes y un poco a nivel personal la información con la que se toparon al interior de la jurisdicción. Digamos, ya sabemos un poco las líneas en las que trabajaron cada uno de ustedes, entonces nos gustaría saber cuáles son los aprendizajes con que se van de esta pasantía, quiénes eran ustedes antes y quiénes son ahora. Laura, te doy la palabra. Bueno, debo empezar contestando esta pregunta con que este tema
Ya ha sido algo que me ha apasionado desde hace muchos años. Desde que era muy joven me involucré en la investigación sobre el conflicto armado colombiano, sobre la justicia transicional y sobre los derechos humanos, desde que estaba prácticamente en el colegio. Por esa razón, precisamente decidí estudiar Derecho, seguir la línea de investigación relacionada con estos temas. Entonces, esta experiencia en Abogados Sin Fronteras Canadá me ha permitido profundizar esta formación en derechos humanos, justicia transicional, derecho internacional humanitario, pero también me ha permitido aportar a uno de los componentes más importantes del sistema integral de justicia, verdad, reparación y no repetición, que es la verdad. A través de la investigación, sistematización y análisis de la información con la que contamos sobre terceros civiles y agentes del Estado involucrados en el conflicto armado, es decir, esos actores políticos o actores económicos que de alguna forma promovieron, financiaron, apoyaron o incentivaron el fenómeno paramilitar en diferentes regiones del país, podemos aportar a este componente sobre la verdad para las víctimas. Y en este sentido, siento que este ha sido el principal impacto que ha tenido para mí la labor en la pasantía y en la Jurisdicción Especial para la Paz, poder aportar a este componente y asimismo poder contribuir a que se haga justicia para las víctimas y a que estos hechos del conflicto armado relacionados con especialmente en la línea de investigación, relacionados con el fenómeno paramilitar, pues no se vuelvan a repetir, no se repitan más en nuestra historia. Bueno, creo que en este caso dividiría en dos, uno del impacto a nivel personal y otro a nivel metodológico y profesional. Una de las tareas más importantes que teníamos era analizar volúmenes de información grandísimos. Y eso implicaba leer narrativas de víctimas de violencia sexual que contienen un nivel de detalle que a veces es difícil de procesar, es decir, emocionalmente impacta. Entonces, siento que las tareas de sistematización pueden llegar a ser en algunos casos repetitivas, ¿no?, frías. En este caso era imposible que sucediera así. Entonces no era posible simplemente cerrar el PDF, cerrar el computador y seguir alguna actividad normal, sino que creo que es información que justamente atraviesa el cuerpo, que hace ruido, que genera incomodidad, que genera rabia, y creo que esas sensaciones es importante transitarlas para cualquier cientista social, para el operador jurídico, digamos, para todos los que estamos en esta sala que hemos tenido contacto justamente con esos relatos, me parece vital hacerlo. Y creo que justamente esta pasantía es un refuerzo ético profesional para mí como politóloga, pero también como mujer feminista que tiene, digamos, una, creo yo, misión de vida y profesional para la defensa de los derechos de las mujeres y de las disidencias sexuales. Y además teníamos la tranquilidad, justamente, que acá está Silvia Quintero, que me alegra muchísimo verla, porque Silvia junto con Juliana Robles nos daban esa tranquilidad de tener un acompañamiento psicológico si así lo requeríamos, y creo que eso también es vital. Y por un lado, un aprendizaje metodológico, por supuesto que entendía que el lente de género era vital para dar respuesta y para analizar violencias específicas diferenciadas contra las mujeres, pero creo que justamente este análisis de sistematización y además vincular estos relatos con los patrones de macrocriminalidad del auto, creo que permiten entender que el lente de género, que la perspectiva de género no solamente ayuda a analizar estas violencias diferenciadas, sino nos da cuenta de elementos constitutivos del conflicto armado en sí mismo, ¿cierto? El binarismo de género, la violencia, esta noción de masculinidad anclada hacia el poder y el yugo sobre el otro. Es decir, creo que es un lente que nos permite analizar fenómenos distintos, no solamente las violencias específicas contra las mujeres. Así que creo que me llevo allí un aprendizaje bien importante que va a ser clave para futuras investigaciones. Gracias. Yo quisiera hablar un poco como desde mi perspectiva, desde mi experiencia, en el entendido de que había abordado el estudio del fenómeno del conflicto armado en Colombia a partir como de un objeto de estudio de historia, ¿sí? Algo superado, de lo cual fueron víctimas nuestros abuelos, nuestros padres, que se tiene que estudiar como
como un hecho histórico que ya sucedió, pero perdía un poco el enfoque en las víctimas y en que es algo que todavía está vigente, que todavía nos atañe a nosotros y que patrones se están repitiendo. Entonces es importante uno determinarlos para poder al menos ser conscientes en el sentido de que ahorita estamos aportando en la reparación de los daños que se dieron con el conflicto armado. Y pues la Corte Constitucional y demás entidades más que todo definen las garantías de no repetición como que las víctimas no vuelvan a ser víctimas del conflicto y se encuadra en una dinámica de víctimas, victimarios y que el Estado tiene que intervenir entre ellos, pero deja toda la sociedad por fuera, hasta cierto sentido, que es como la prioridad en este momento sí, pero deja el rol más importante, creo yo, y el de más largo aliento en los jóvenes, que es encontrar estos patrones, interesarse por qué pasó, interesarse por cuáles fueron las conductas que no se quieren repetir, para no tener que volver a reparar en un futuro, sino construir desde ahorita la paz y poder identificar dichos patrones como un sistema de alertas para que cuando se vuelvan a repetir señales de que estamos otra vez incurriendo en patrones de violencia, podamos despertar, podamos pararnos y decir, o sea, transmitir un rechazo generalizado a la violencia. Sí, pienso que eso sería por un lado. Por otra parte, pienso que cuando uno está estudiando la investigación del conflicto armado como historia, tiende a ser bastante crítico con las instituciones, en el sentido de que es una verdad a viva voz, todo el mundo sabe qué está pasando, por qué no investigaron, por qué se quedaron cortos, y pues ya cuando uno está investigando es otra cosa, sí, ya ahí es como, bueno, con razón, no había cómo, ¿sí? Entonces también como tener una autocrítica de lo que se hizo en el pasado, de lo que a uno le habría gustado que no se repitiera y poderlo aplicar en la medida de las posibilidades, que tampoco es tan fácil, y ser un poquito realista también, en el sentido de que pues las instituciones se van formando y van aprendiendo en la marcha con toda la intención, pero también ser un poquito realista en ese sentido. Creo que eso fue un antes y un después, cambiar la perspectiva de estudiarlo como un fenómeno que se dio a investigarlo. Ahí está como la diferencia. Bueno, Natalie, para ti la pregunta digamos que varía un poco porque llevas más tiempo que nuestras pasantes en la JEP, pero igualmente nos gustaría saber cuáles han sido los impactos de tu trabajo pues a nivel profesional, pero también digamos como a nivel personal, con las realidades que te has encontrado, cómo han afectado en ti y en tu vida cotidiana. Bueno, es una pregunta un poco difícil de responder. Creo que con el paso del tiempo se seguirá construyendo esa respuesta, ¿no? Pero yo creo que voy a hablar más que todo en lo personal, y es que esta experiencia es muy difícil verlo a nivel profesional cuando nos involucra a todos, ¿no? Todos somos de cierta forma partícipes o hemos vivido en alguna dimensión lo que ha sido el conflicto armado, ¿no? Entonces, al igual que decía Ángela, una perspectiva es la historia como nos cuentan el conflicto armado y otra cosa es analizarlo en el fondo, ver tanto comparecientes, ver tanto a las víctimas y darse cuenta que no todo es blanco o negro. Es un tema de que, por el contrario, hay muchos grises y ahí es donde se entra a analizar y se intenta tomar decisiones difíciles. Estar dentro de la jurisdicción, ya decía el magistrado Fabián, es de tomar muchas decisiones difíciles que impactan sobre muchas personas. Entonces, a nivel personal, lo primero que puedo decir es que este tipo de trabajos generan mucha responsabilidad no solo con la profesión, sino una responsabilidad social e incluso moral, que es muy grande. Y tal vez esto digo que lo llevo a lo personal porque es no juzgar a la ligera, no es blanco ni negro, uno también lo hace analizar a nivel personal cuando se analizan las cosas que uno vive. Uno ya lo analiza 2 veces, lo pasa 2 o 3 veces por la cabeza en decir, uy, no puedo juzgar a la ligera, ¿sí? Porque al igual que en este trabajo no se puede en la vida personal y en el diario vivir también, y que también estos aprendizajes que se lleven ya a lo personal permiten esto mismo de la no repetición de los cambios. Entonces, pienso que eso es muy importante
Pienso que lo que más me llevo es que no hay, la vida está de muchos matices de grises que toca analizar, que no puede ser apresurada a la hora de tomar decisiones, pero también una responsabilidad muy grande y también que uno se siente un sujeto activo a la hora de generar un cambio en la historia de este país. Bueno, gracias a todas por sus respuestas, creo que han tocado puntos muy interesantes. Sobre todo me interesa lo que han dicho Natalie y Ángela sobre cómo narramos el conflicto y cómo conocemos el conflicto de pronto las personas que no tenemos tanto acercamiento hacia la JEP, porque por supuesto, digamos, ustedes tienen la pasantía, nosotros, digamos, todos los que estamos aquí en la sala estamos involucrados de alguna u otra manera con la construcción de paz en el país y con pues transformar, digamos, la historia de Colombia. Pero vamos a ver afuera y de pronto con nuestros amigos no es tanto así la realidad, sino que se conoce el conflicto desde otra perspectiva o de plano no se conoce el trabajo de la jurisdicción, el de la Comisión de la Verdad. Entonces me gustaría preguntarles cómo creen ustedes o qué estrategias creen ustedes que serían pertinentes para acercar especialmente a la juventud al trabajo que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz, cómo hacemos que se interesen. Entonces, bueno, voy a cambiar el orden y le voy a dar la pregunta a Ángel. Okay. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos una facilidad generacional y es que cuando algo nos da curiosidad, tenemos el celular y en 2 segundos tenemos millones de fuentes de respuestas. La JEP, de hecho, tiene un sistema, una página súper organizada por macro caso, tiene infografías, tiene videos, todo está en YouTube, es bastante sencillo, no voy a decir relativamente, sino es bastante sencillo acceder a la información de la JEP. Entonces tenemos ahí una facilidad y quiero empezar por ahí. El reto es listo, pero ¿cómo hacemos para que les interese? Como para despertar curiosidad en los jóvenes. Porque tenemos la errada percepción, efectivamente, de que el conflicto es algo histórico, que ya pasó, que afectó a nuestros abuelos, a nuestros familiares, pero que no nos afecta directamente. Entonces, ¿cuál es nuestro interés en el conflicto armado? ¿Sí? En especial en un contexto en el que, si bien sí está superado, está minimizado, el conflicto armado sigue estando, sigue siendo una realidad. Entonces, pienso que la forma de incentivar es mediante pedagogía. Y es una cuestión difícil, pues la pedagogía es como lo más sencillo de presentarlo así nomás, pero es complicado en el marco, en el contexto en el que estamos, porque nuestro conflicto armado es particular en términos de Latinoamérica y del mundo, en el sentido de que hay distintos bandos, ¿sí? Entonces es como incentivar la pedagogía para que ellos se interesen como rechazo a la violencia, sin crear bandos, sin romantizar bandos, sin generar como ese tipo de división en los jóvenes, que es lo que se está tratando de superar específicamente. Entonces pienso que la labor de la pedagogía tiene que ser bastante imparcial, tiene que abarcar todas las distintas perspectivas que hay del conflicto para que las personas no se limiten a escoger bandos, sino que conozcan que la violencia en sistema, digamos, la violencia en sí, es un objeto de rechazo, punto. Entonces pienso que ese es como el mensaje que se le tiene que transmitir a los jóvenes. Bueno, yo creo que eso es una acción que no solo puede ser por parte de la jurisdicción, sino que es un trabajo colaborativo entre diferentes instituciones, entidades y demás. Es decir, son acciones múltiples que se tienen que hacer por parte de la jurisdicción. Por ejemplo, algo que se empezó a hacer recientemente es, por ejemplo, los concursos que se hacen dentro de la jurisdicción, en donde el magistrado Rameli ha podido participar como juez. Y esto incentiva, por ejemplo, a este grupo, a este enfoque específico de universitarios, que les permite analizar bien cómo se hace, cuál es el proceso, el rol de un abogado, y les permite aspirar a entrar en estos tipos de trabajos, ¿no? También pienso que en esos contextos las organizaciones de base tienen una ardua labor,
porque son ellas las que están también y son el enlace o la conexión con las comunidades directamente y con quienes uno se puede apoyar para hacer estos tipos de pedagogía, ¿no? Las pasantías, por ejemplo, es un ejemplo como diferentes organizaciones o instituciones pueden colaborar para incentivar esto. También, por ejemplo, la jurisdicción es muy asequible a la hora de permitir pasantías y judicaturas. Pero pienso que es de muchos niveles, y porque lo digo, también es un tema que es muy importante empezar a tratar desde ya en los colegios y en las instituciones educativas con mucha responsabilidad, que no sea ya cuando alguien está estudiando alguna carrera afín, sino incluso desde antes, porque esto ya genera responsabilidad en los jóvenes a la hora de tocar estos temas. Entonces, la verdad, a modo personal es algo que sí se tiene que trabajar y que puede incidir bastante, y es esta intervención a nivel académico y principalmente en los colegios, que es donde desde ahí se le empieza a enseñar a los estudiantes, a los chicos, el contexto actual en el que estamos, para que ellos mismos puedan empoderarse y desde decisiones muy principales de los derechos civiles y políticos que tenemos, incidir. Bueno, por mi parte, concuerdo en que el trabajo pedagógico es fundamental. De hecho, creo que la Jurisdicción Especial para la Paz ha hecho un buen trabajo en ese sentido. Encontramos en redes sociales, en internet, en diferentes medios, que generalmente son los que más utilizan los jóvenes, la difusión de los contenidos, de las decisiones, de las audiencias, de los hallazgos, de todo esto relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz. También se ha hecho un trabajo pedagógico en escuelas, en instituciones de educación superior incluso. Considero que como estrategia a implementar se puede mejorar este trabajo pedagógico en los colegios y en las instituciones de educación superior, una mayor difusión de estos contenidos, por ejemplo, en el caso de la Comisión de la Verdad, el informe final de la Comisión de la Verdad. Aunque es un documento que ha sido ampliamente socializado por redes sociales, por internet, por prensa, ¿sí? Sigue siendo un documento que en su mayoría es desconocido por muchas personas, especialmente por los jóvenes. Yo creo que la mejor forma de este acercamiento por parte de la jurisdicción a los jóvenes es tratar de llegar, por supuesto, a esas plataformas donde más interactúan, pero también hacerles entender o hacerles sentir que hacen parte también de este proyecto de paz, que hacen parte de este proyecto común de paz, de construcción de paz, y solamente se puede darles a entender eso en la medida de que se les socialice más lo que pasa en la jurisdicción. Como otra propuesta a agregar, considero que otra forma sería que se implementen más estos espacios para los jóvenes, es decir, esta pasantía ha sido una gran oportunidad para que, como en mi caso como abogada, para que estudiantes de Derecho, para que miembros de otras profesiones se acerquen al trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz y a la justicia transicional, pero pues no es el caso de todos, no es el caso de la mayoría de jóvenes. Entonces se puede incentivar que se creen más estos espacios, no solamente para profesionales, no solamente para estudiantes, sino para cualquier joven que esté interesado en este proyecto de construcción de una cultura de paz. Entonces considero que por ahí la estrategia también debe ser poder generar más estos espacios y en este sentido lograr que como jóvenes no solamente conozcamos lo que pasa en la Jurisdicción Especial para la Paz y en general en el sistema integral de justicia, sino que como jóvenes nos apersonemos de esto, ¿sí? Percibamos, sintamos el conflicto armado, lo que ha pasado con la historia de nuestro país, como si fuera nuestro, porque también es nuestra historia. Entonces eso considero que es lo más importante. Sí, yo suscribo a todo lo que han dicho mis compañeras. Creo que la sociedad civil en general, que las ciudadanías conozcan lo que sucede al interior de la JEP, es decir, labores de divulgación y de comunicación, ya es un mandato que tiene una dependencia específica, que es la Relatoría General. Es decir, que creo que ahí ya hay una capacidad instalada y un grupo humano que está justamente trabajando en eso, y entonces una de las estrategias justamente sería fortalecer este enfoque especialmente de juventud de la relatoría, que como ya lo decía Natalie, respecto al concurso universitario, por ejemplo, que son iniciativas muy interesantes. Tuve la oportunidad de participar justamente en la creación del expediente ficticio.
Y creo que ahí un aporte interesante sería como aumentar, digamos, las carreras o los enfoques de los que pueden participar, no únicamente para juristas, por ejemplo, sino que cada vez hayan más politólogos, sociólogos, trabajadores sociales, ¿no? Es decir, un enfoque transdisciplinar creo que sería interesante, pero ya la relatoría ha trabajado en esto, recuerdo boletines de jurisprudencia, los podcasts también creo que es un trabajo interesante, es decir, ya hay un trabajo que se está haciendo y hay que fortalecer esas capacidades. Creo que cuando hablamos de jóvenes, sin duda educación para la paz, concuerdo con ustedes. En mi caso creo que pondría allí un enfoque territorial, es decir, entender pedagogías populares desde los territorios. Puede que para nosotros sea justamente Cátedra para la Paz esto que estamos haciendo, o en el contexto universitario, es decir, con diapositivas, con dinámicas, pero puede que, por ejemplo, para una comunidad indígena, ¿cierto?, sea mucho más significativo un fogón de memoria y no diapositivas, para socializar, por ejemplo, los autos del macrocaso 8. Entonces creo que allí es importante reconocer eso, porque al fin y al cabo el relevo generacional tiene que tener enfoque territorial. Otro punto que me parece interesante es analizar las propuestas que ya se están haciendo. Yo creo, por ejemplo, que el servicio social para la paz, en alternativa al servicio militar, es fundamental. O sea, creo que esa propuesta que ya se va a implementar es vital. Es vital, creo que cambia el enfoque militarista por un Estado que se acerca a los jóvenes desde el respeto a la vida y que además tiene unas propuestas muy interesantes de elegir modalidades en términos, por ejemplo, de transición energética, de reforma rural, de implementación de acuerdo de paz, es decir, los jóvenes trabajando desde esos lugares, y además vincula a que sea reconocido como ese primer empleo. Entonces también garantiza una estabilidad para los jóvenes, creo que eso es fundamental. Y también suscribo, por supuesto, a que parte de participar, digamos, en la justicia transicional implica estar en la discusión pública, y creo que eso es lo que decía Ángela también respecto a redes sociales, a plataformas digitales. Hay que fortalecer esas plataformas que están hoy lideradas por jóvenes y que tienen un contenido de paz vital. Sí, creo que eso es lo que aportaría, y digamos poner también sobre la mesa, creo que esta generación, nuestra generación, tiene una particularidad bien interesante que creo que es ventana de oportunidad en últimas, y es que parte de nuestro despertar político, de esa primera chispa por suscribirnos a alguna bandera, alguna causa, las preguntas fundamentales por justicia y paz, sucedieron justamente en el marco del acuerdo de paz y del plebiscito. Entonces, esta es una generación que creo tiene una sensibilidad particular por temas de conflicto y paz. Entonces, preguntarnos, por supuesto, cómo podemos participar en el sistema de justicia, pero tener en cuenta que ya fuimos parte justamente de esa generación que se propuso defender ese sistema para que viera la luz. Así que creo que es fundamental, y por supuesto este tipo de iniciativas, ¿no?, en donde sociedad civil, Estado, organizaciones sociales, organizaciones de base, en términos de cooperación internacional como Abogados Sin Fronteras Canadá, pues es vital. Bueno, muchas gracias a todas. Creo yo que sin duda la comunicación es uno de los grandes retos de la jurisdicción y el sistema en general. Como lo hablábamos hace poco con mis compañeros, es cómo hacer que un informe final de la verdad, que tiene 11 tomos, llegue a los territorios y llegue a la gente conozca y replique el conocimiento, y también cómo hacer que el lenguaje técnico y jurídico que utilizamos en la JEP, todo el mundo pueda conocer lo que significa una autodeterminación de hechos y conductas y demás. Y estas intervenciones de ustedes me dan precisamente paso para la última pregunta, y es: ¿cuáles creen que son ustedes los retos actuales que enfrenta la jurisdicción y cómo creen que podríamos sobrepasarlos? Entonces voy a empezar aquí porque Ángela trabajó con Nati, creo que las dos nos pueden dar como una muy buena perspectiva, y luego seguiré con las demás compañeras. ¿Listo? Bueno, primero que todo, rescatar que somos un ejemplo, o sea, la jurisdicción es un ejemplo a nivel mundial de lo que es la justicia transicional. Se está aprendiendo en la marcha, digamos que sí, se tiene que ir adecuando el sistema en la marcha, y pienso que a raíz de eso es que tengo planteados básicamente como 2 puntos que son retos, más que todos de forma, que tiene la jurisdicción, en especial todos los despachos, y es algo con lo que se juega todos los días. Primero es el principio de estricta temporalidad. Es un reto porque se están estudiando hechos de hace 30 años en un periodo de tiempo muy corto.
De hecho, los periodos de tiempo establecidos dentro de la jurisdicción también son muy cortos para abarcar toda la investigación que se tiene que hacer, todas las personas que se tienen que involucrar, todas las víctimas que tienen que estar reconocidas en los procesos y los comparecientes que también se tienen que involucrar en los procesos, ¿sí? Entonces pienso que el primer reto es el de estricta temporalidad, que pienso que pues a nivel despacho, pienso que se maneja con bastante rigurosidad y es aprovechar cada minuto para poder abarcar lo que más. Uno sabe que cuando más adelante las futuras generaciones estudien lo que se hizo, siempre van a haber críticas y por qué se priorizó este tiempo y no otro, porque estas unidades y no las demás, siempre van a existir las críticas, pero tratar de que con lo específico del tiempo que se tiene, se logre lo que más se pueda, ¿sí? Entonces, pienso que ese es el primer reto. Y lo segundo es que existe un amplio margen normativo, que también es un reto en los despachos, porque en la marcha toca ir jugando en esa línea entre tomar decisiones a partir de amplios términos normativos sin vulnerar la seguridad jurídica, ¿sí? Y siempre pensando en la centralidad de las víctimas. Entonces pienso que a nivel de forma están esos dos elementos bastante importantes a la hora de investigar los casos. Finalmente, pienso que, bueno, eso es más como aterrizado en el caso de las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, y es como incentivar en los comparecientes la importancia del aporte a la verdad, ¿sí? Más allá de los beneficios que puedan tener, más allá del sistema como está creado, como que reconozcan la importancia que significa para la sociedad civil en general y para las víctimas cada aporte a la verdad que puedan ofrecer. Y pienso que en las versiones voluntarias y en los demás espacios de aporte a la verdad, el mayor reto es incentivar, o sea, permitir que los mismos comparecientes se apropien de la importancia de estos espacios para recuperar el daño, para sanar el daño de las personas a las que en su momento les generaron daños. Pienso que ese es el mayor reto a nivel del macrocaso 3. Ya. Bueno, yo me voy a limitar a uno que de pronto es transversal a varios, y un reto que tiene en general la justicia transicional actual es el conflicto, es la violencia que aún permea el país, ¿no? Esto afecta en muchas dimensiones y es importante porque una de las cosas que se apuesta a esta justicia es a la no repetición, ¿cierto? Y a conseguir la paz. Entonces, uno de los principales retos es que aún el país está permeado por diferentes dinámicas de conflicto que son complejos, que son dinámicos, que cambian conforme al territorio, y esto a la vez genera que desde las diferentes entidades exista el reto para luchar y apostar a la no repetición y a la confianza institucional. Entonces, la violencia afecta muchos aspectos de la justicia transicional, ¿no? Principalmente quiero hablar de la no repetición y de la confianza estatal. Y yo creo que para eso, porque también tocaba dar recomendaciones, aunque es muy difícil poder dar esos tipos de recomendaciones, es importante la articulación, ¿no? Es importante la articulación no solo por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz, sino con otras entidades que ya existen y que pueden ayudar a fortalecer este tipo de confianza, porque la violencia genera inseguridad no solo hacia nuestras víctimas, sino hacia los comparecientes, y esto también afecta en los ciclos de poder aportar verdad o no. Y así va creciendo esta ola de variables, ¿no?, que toca atender. Entonces, la violencia es algo principal que se tiene que intervenir, y parte de esto es ayudando a garantizar los derechos de todas las partes que están involucradas en esta construcción. Entonces, yo creo que sí es muy importante la articulación entre las entidades para lograr esto. Bueno, por mi parte concuerdo en que uno de los retos que en este momento tiene la Jurisdicción Especial para la Paz es la temporalidad. De hecho, considero que existen varios retos, pero quiero enfocarme en dos. El primero es sobre los límites de la jurisdicción en cuanto a la responsabilidad de terceros.
y el segundo es en cuanto a la complementariedad de la justicia en Colombia. En el primer reto mencionado, debo partir de que a pesar de los esfuerzos que puedan hacerse para la investigación, para la búsqueda de la verdad, para la búsqueda de la información, para todo lo que relacione a estos terceros civiles, a estos agentes del Estado, diferentes de fuerza pública, actores políticos, funcionarios, actores económicos, diferentes actores que participaron, promovieron o financiaron las hostilidades. A pesar de todos estos esfuerzos, pues la jurisdicción tiene un gran límite, que es el sometimiento voluntario de estos terceros. Entonces, yo considero que este es un reto que tiene la jurisdicción y es un reto que en general implica una gran dificultad para el país, para la búsqueda de la verdad, por cuanto estamos hablando posiblemente de los máximos responsables del conflicto armado, y esto a la larga termina dificultando esa búsqueda de la verdad y esa lucha contra la impunidad. Anclado a este primer reto es que reconozco que una forma en la que se podría remediar esta dificultad viene ligada al segundo reto que mencioné, que es la complementariedad de la justicia en Colombia. Tenemos que existe un principio de complementariedad en nuestro país entre la Jurisdicción Especial para la Paz y la Corte Penal Internacional. Existe un principio de complementariedad que exige que en caso de que no se estén investigando, en caso de que no exista esa voluntad para investigar y juzgar los crímenes más graves, entra la competencia de la Corte Penal Internacional. También existe un principio de complementariedad positiva, pero tenemos que, por el momento, a pesar de que haya un acuerdo de cooperación, que haya un plan de trabajo entre la jurisdicción y la Fiscalía de la CPI, pues todavía existe ese límite, y que es también un reto, y es que pues, el archivo de la investigación preliminar que llevaba la Fiscalía de la CPI. Y en este sentido considero que un reto que puede tener la jurisdicción es promover que se pueda llegar a reabrir esta investigación en el futuro, con el propósito de orientar esa investigación hacia estos terceros, hacia estas personas que, frente a las cuales se encuentra este límite en la Jurisdicción Especial para la Paz y también en la jurisdicción ordinaria. Sí, nuevamente suscribo a todo lo que han dicho mis compañeras, pero quise enfocar esta pregunta específicamente en la línea que trabajé, porque creo que, siendo el macrocaso 11 el último caso que tiene apertura, pues tiene unos retos bien importantes. El primero tiene que ver con los tiempos, que creo que también puede ser un reto transversal para todos los macrocasos, ¿cierto? Este en particular porque llega cuando ya se ha cumplido la mitad de la vida de la JEP. Es decir, es una apertura tardía, y en eso creo que las organizaciones feministas y de víctimas han sido bastante claras, y también suscribo a eso, ¿no? Digamos, las víctimas no van a esperar otros 5 años para tener decisiones de fondo, y eso implica un reto de celeridad en los procesos, ¿no? Ahora mismo la idea es justamente que se creen mecanismos de celeridad, por ejemplo, para la acreditación de las víctimas, que pues sería, digamos, el siguiente paso. Creo además que el trabajo que hicimos con la línea de identificar de esos nombres de presuntos responsables de violencia sexual que ya son comparecientes ante la JEP, ¿no? Digamos, identificar su situación jurídica, si tienen beneficios, si han suscrito acta de sometimiento, creo que va a ayudar justamente a identificar rápido a esos presuntos responsables, y entonces esperamos celeridad en ese sentido. Otro punto importante es el subregistro enorme de violencias que hay, ¿no? Por muchas razones, ese subregistro. Creo que la característica misma de las violencias basadas en género implican dificultades a la hora de denunciar en sí mismas, digamos. Y también implica dificultades a la hora de que los comparecientes reconozcan esas responsabilidades. Pienso, por ejemplo, en delitos como secuestro, ¿no? Existe cierta narrativa desde las organizaciones armadas que justifica, ¿no?
En el caso de violencias sexuales no parece tan claro, sería como un reconocimiento mucho más profundo de los comparecientes, así que creo que eso dificulta. Justamente de ese universo provisional de hechos, y aquí lo tengo para no olvidarme y ser clara en estas cifras, del 97% no conocemos si pertenecen a comunidad LGBTIQ+. Así que allí hay, creo, una vulnerabilidad en ese sentido de las comunidades disidentes sexuales. En el 78% no conocemos su pertenencia étnica y en el 30% no sabemos quiénes fueron los perpetradores. Allí creo que hay unos retos fundamentales. También el reto de implementación de metodologías de género, que van a ser cruciales. Creo que ya se han hecho avances en ese sentido en los otros macrocasos, pero parecieran avances a veces incipientes, ¿no? Creo que el macrocaso 11 va a ser fundamental para establecer esas metodologías de género, para que esos exámenes de competencia material que hace la JEP, que permitan vincular el hecho victimizante con el conflicto armado, sean mucho más amplios, mucho más flexibles. Y creo que, bueno, sí, otro reto fundamental sería que justamente estas violencias basadas en género son de carácter universal, son transversales a todos los delitos. Si pensamos, por ejemplo, en secuestro, quizás se nos vienen más comparecientes de las FARC, si pensamos en ejecuciones extrajudiciales militares, pero violencia sexual son todos, violencia basada en género son todos, violencia reproductiva son todos. Creo que ya la JEP ha dado avances en ese sentido de pensar en una metodología intercasos, que también implica otros retos, ¿no? Cuáles van a ser los casos específicos del macrocaso 11 y cómo va a ser esa dinámica. Pero sí creo que ya hay avances con las imputaciones conjuntas. Y el reto que me parece más importante son las medidas de reparación en clave transformadora, porque este macrocaso sí que tiene que pensarse medidas en clave de transformación. Al fin y al cabo estamos hablando de la matriz cultural, del orden político mismo, del marco mental, y eso pues creo que es un reto grande, ¿no? Y además medidas que sean sensibles al género, y nuevamente las metodologías de género van a ser vitales para esto. Bueno, muchas gracias para todas, creo que hay puntos muy interesantes. Vamos a abrir entonces un espacio de preguntas, comentarios, por si alguien quiere participar. De pronto, como tenemos solamente este micrófono, les invitamos a que quien tenga la pregunta pues se acerque para realizársela a nuestras panelistas. Entonces no sé si alguien tiene alguna pregunta o quisiera participar. Pues mi pregunta sería orientada a ustedes qué opinan específicamente en el tema de la virtualidad. Pues esta pasantía fue, digamos, ejecutada de una manera virtual. ¿Qué beneficios y también pues qué contras encuentran en que la pasantía se haya realizado de esta manera? No, pues a mí me parece maravilloso la virtualidad, porque por esa razón pude hacer la pasantía. Creo que facilita eso. Un beneficio sería que facilita que desde cualquier lugar en el que uno se encuentre, uno pueda contribuir a las labores que, claro, se pueden hacer desde la distancia. Y creo que estas tecnologías facilitan mucho eso, el trabajo desde diferentes regiones del país. Esto es mi opinión, quiero dar mi opinión al respecto, y es que a mí me interesan muchos estos temas, sin embargo, casi todos están concentrados acá en Bogotá. En Cali es muy poco lo que se habla sobre lo que estos espacios, son muy pocos. Entonces, que exista esta oportunidad para que desde diferentes regiones del país se pueda participar de estos espacios, para mí es un gran beneficio, que tendrá contras, por ejemplo, cuando definitivamente es algo que exige la presencialidad, cuando es algo que demanda, ¿no? esa presencia física de las personas por diferentes temas. De pronto también para la orientación, para la coordinación de tareas puede llegar a ser un obstáculo, pero creo que son mayores los beneficios. Sí, en mi caso también la hice virtual. Yo vengo de Zipaquirá, no está tan lejos, pero igual está complicada la entrada a Bogotá. Entonces sí. No, yo tengo particular amor por la virtualidad, digo, de esa manera. Sí, tuve además la oportunidad de, durante mis estudios de colegio, estar justamente en instituciones virtuales y hacer un ejercicio más autodidacta que en una institución educativa. Entonces ya venía muy acostumbrada a esa metodología,
con la relatoría también fue de manera virtual, entonces creo que eso facilitó muchísimo. Y teníamos la suerte de contar con un equipo, nuevamente menciono Silvia y Juliana, que estaban siempre muy atentas, muy pendientes, en acompañamiento tanto en instrucción y coordinación, como, repito, como teníamos acceso a tantos relatos difíciles de procesar, pues ese acompañamiento también psicológico y de apoyo entre todas. Nunca se perdió contacto, y creo que se pudieron hacer todas las tareas perfectamente bien. Creo que en ningún sentido es un obstáculo y nos permite además que coexistan otras tareas. Y quiero mencionar además que había un intento también desde la línea de vincularnos a espacios presenciales. Yo valoro muchísimo, y es una de las experiencias que más rescato de esta pasantía, es que tuvimos la posibilidad de estar en un encuentro con Rita Laura Segato, que es una antropóloga argentina, y tuvimos ese encuentro presencial con ella, y creo que nos dio 2 horas de cátedra absoluta sobre patriarcado, género, que va a ser muy importante también en mi vida profesional. Entonces sí, virtualidad siempre, por favor. Gracias. Bueno, a mí sí me gustaría rescatar un par de cosas de la presencialidad, sin demeritar la virtualidad. Pues nosotros sí tuvimos nuestros espacios de disertación, lo cual les rescato muchísimo al despacho, porque eran reuniones semanales en las que compartíamos pues nuevas decisiones que habían salido por parte de la jurisdicción, novedades que existían, cómo iba avanzando el proceso. Entonces uno, en espacios cortos de tiempo, porque eran reuniones más bien cortas, se podía como apropiar e integrar con todo lo que estaba haciendo el despacho, como para estar al día y tratar de trabajar de la mano con eso. Pero también quisiera como darle un agradecimiento especial pues por parte del despacho, porque si bien habían espacios de presencialidad, la mayoría de la pasantía se hizo virtual, y pues nuestra coordinadora fue Natalie, y súper pendiente, no hubo un momento en que no estuviera al día, o sea, que estuviéramos perdidas, que no supiéramos qué hacer, cómo iba el trabajo, para qué se estaba trabajando. Y pues cuando existían como esos limbos, siempre reunámonos, hablemos. Entonces me parece que el seguimiento y el acompañamiento que hacen por parte del despacho y por parte de la jurisdicción es impecable. Entonces pienso que tanto presencial como virtual, incluso mi compañera Isabela estaba súper, mejor dicho, me enseñó varias cosas, incluso de las actividades que hacíamos en la pasantía desde Cali. Entonces, tanto presencial como virtual, espectacular. Si quisiera preguntarles a mis compañeras si ven importante que este tema sea un tema transversal para ser tratado en todos los macrocasos, no solo en el macrocaso 11, que es violencia basada de género. Entonces, ¿qué importancia le ven para este tema? Sí, me corresponde más a mí, ¿verdad?, la pregunta. Sí. Sí, creo que justamente desde el acuerdo de paz lo que se planteó es que el enfoque de género iba a ser transversal a todo el sistema de justicia, ¿verdad? Que creo además es una victoria de las organizaciones sociales, organizaciones feministas y de mujeres víctimas, que pusieron en esa agenda de los acuerdos de paz, y que es un hito en el mundo. Es decir, Colombia está haciendo historia en ese sentido, y nos están observando el mundo en ese sentido. Así que parte del mandato era justamente que ese enfoque fuera transversal a todos los casos. Tenemos una comisión de género que apoya también esas labores, y hay en general capacitaciones y metodologías de género en todos los macrocasos. Por supuesto, de allí a que se implementen efectivamente en las decisiones, esa es una crítica que han hecho organizaciones feministas en ese sentido. Es decir, puede que estén las recomendaciones y los lineamientos que ellas mismas se han encargado juiciosamente de entregar a la JEP, pero no siempre en los autos y en las decisiones de la JEP se tienen en cuenta. Específicamente recuerdo, por ejemplo, para la implementación de TOARS, no siempre esa mirada de género está puesta. E incluso recuerdo que ayer estaban en la audiencia ante la CIDH, yo creo que todos acá conectamos esa audiencia, y una de las críticas que hacían desde Alianza 5 Claves, que ha trabajado justamente en Macrocaso 11, era que había cierto rezago en la participación de víctimas mujeres a la hora de
crear estos TOBARs, ¿no? Entonces, de ninguna manera un TOBAR o una medida de reparación puede ser una imposición para la víctima, sino que tiene que ser una construcción co-creada con ella. Creo que eso mismo hace parte de un proceso de reparación. Parte importante de lo que va a ser el macrocaso 11 y como metodología de género en general para todos los macrocasos es que el proceso mismo que lleva la JEP sea reparador, ¿no? No únicamente la decisión, los TOBARs o las medidas reparativas, sino todo el proceso. Las audiencias, el reconocimiento, el trato, etcétera, es un proceso reparador en sí mismo. Entonces creo que ahí hay un reto, la pregunta sería que hay retos, es decir, han habido avances, pero creo que hay retos importantes en aplicar esas metodologías que sin duda tienen que ser transversales a todos los macrocasos. Mi nombre es Valeria, participé junto con Ana María en el macrocaso 11, en la línea de violencia basada en género, de violencias. Y mi pregunta es dirigida mucho a lo que tuve que vivir leyendo las narrativas. Digamos que entre las narrativas vi un sujeto víctima o unos sujetos víctimas muy importantes que fueron los niños y las niñas. Entonces quisiera preguntarles, yo sé que quizás sea una pregunta un poco difícil, pero las ideas que, quizás reflexiones que se nos salgan a cada uno en la cabeza internamente, y es que ¿cuáles serían los retos para la educación básica primaria en todo esto, pues con respecto al conflicto armado? Porque vemos que los niños y las niñas son sujetos víctimas directos del conflicto, y también lo vi mucho desde la línea o el macrocaso 11, que pues se cometieron atroces los crímenes, y entonces mi pregunta va dirigida a eso: ¿cuál sería el reto para que los niños y las niñas del futuro y los de ahorita no pasen de nuevo, o cómo evitar que esto ocurra? Bueno, yo ahí me trabo un poquito porque pienso que eso muestra estos ciclos complejos, ¿no? De muchas variables, y a lo que voy es que, por ejemplo, el caso 07, cuando analizamos el caso 07, uno se da cuenta que analizamos, pues, reclutamiento, ¿no? De menores, pero acá en un contexto en donde ya no son niños, en donde ya son mayores y en donde muchos de ellos están compareciendo en otros casos, ¿no? Entonces ahí también se suma más otro reto, y es romper esos ciclos de violencia, ¿no? Por eso yo decía que era muy importante el tema de intervenir en los colegios, pero yo creo que para el principal reto, reitero, es el tema de disminuir la violencia en el país, ¿sí? Porque eso va a romper los ciclos de que no solo los menores de edad se vean afectados, sino a su vez se vuelvan partícipes de estos ciclos de violencia, ¿no? Son esas pausas en el medio del conflicto armado que permiten detenerse y mirar que hay otras soluciones, ¿no? Que hay otras vías. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, sí es muy importante romper esos ciclos de violencia, porque no solo es la afectación, de pronto yo agrando la pregunta, ¿no? Pero digo, no solo es de los menores que, por ejemplo, se analiza en el caso 07, sino cuando ya miramos a futuro qué pasó con esos menores de edad, y qué complicado se ve cuando en el caso 07 son víctimas y en otros casos son comparecientes, ¿no? Ahí es cuando yo vuelvo al dilema de no es blanco ni negra la justicia, hay muchas tonalidades grises, porque fueron afectados por la violencia y se volvieron partícipes de la violencia, ¿no? Entonces digo, es un dilema un poco más grande, de pronto agravo un poco más la pregunta, pero eso hace parte de los dilemas, y hace parte de entenderlos y aceptarlos y apropiarse de ellos para decidir. Es muy difícil actuar a la ligera con esto, pero la violencia es un eje fundamental que toca solucionar para detener muchos de estos ciclos que van aumentando, ¿no? De criminalidad. ¿Quieres? Sí. Dale. Bueno, yo pienso que también dejar de mitificar un poco el tema del conflicto, como volverlo tabú, que no se le puede comentar a los menores porque los van a hacer, o sea, va a incentivar la violencia, todo lo contrario. Considero que se les tiene que mostrar las distintas perspectivas, pues no se les va a poner a leer una sentencia de 9.000 páginas de justicia y paz para el colegio seguramente, pero sí mediante actos culturales, mediante otros tipos de pedagogía que los hagan apropiarse del conflicto, y más que todo como que transmitan ellos un rechazo a la violencia, ¿sí? Siento que uno de los retos principales, y aquí quiero ser un poco reiterativa, es que a la hora de explicarle a un niño el tema del conflicto se tienden a generar bandos, y lo digo porque en la experiencia, cuando les hablan de paramilitares, guerrilleros,
y miembros de la fuerza pública, entonces empiezan a legitimar a unos, a estigmatizar a los otros, también depende mucho del territorio en el que estén, del contexto en el que se estén desarrollando y de las vivencias que hayan tenido sus familias, que tienden a estigmatizar mucho a un grupo y a pues, empatizar con otro. Entonces pienso que si ellos tienen una visión global de que todo finalmente es violencia, ¿sí? Y que una empatía generalizada del rechazo a la violencia por medio de la educación se pueden empezar a evitar este tipo de reiteraciones, y no es ocultarles la violencia para que si no la conocen no la apliquen, sino mostrarles lo que no se debe replicar, mostrarles un sistema de alertas que cuando vean un patrón, vean una señal de violencia, pues al menos la sepan identificar. No, qué pena, quiero intervenir porque Ángela dice algo muy importante. Me parece muy buena la intervención que hace Ángela porque me hace recordar como vivencia que este fin de semana, para no entrar en detalles, pero estuvimos en un encuentro con víctimas. En ese viaje que estuvimos con el magistrado Alejandro Ramírez y con el magistrado Fabián, es muy interesante porque así contándoles en vivencias, parte de lo que hacemos es no solo hablar con víctimas, sino que también en estos encuentros permitimos que estén sus familiares, específicamente los menores de edad, ¿cierto? Que están bajo su cuidado. Y mientras ellos están en estos encuentros, no se quedan jugando o así, sino que aprovechamos desde la jurisdicción para explicarles qué es la justicia transicional, para incidir en ellos. Y es muy bonito. Yo creo que hacia ese reto que me pareció muy edificante, y es que lo que para nosotros aprender y explicar qué es justicia restaurativa, qué es lo que hace la jurisdicción, que duramos 2 o 3 días hablándolo entre adultos, ellos al final del encuentro eran 4 niños de 8, 7, 10 y 12 años, si no estoy mal. Lo lograron explicar perfectamente en 5 minutos y mejor que nosotros. Casi le doy mi puesto. ¿Por qué? Porque lo explicaron de una forma muy pura y lo asumieron muy bien, porque esa intervención que se hizo con ellos era muy bonita y perdón si otra vez me atribuyo el micrófono, pero Ángela tiene toda la razón. Ellos contaban con una propiedad que acá existe la violencia. Se está tratando de solucionar un tema de conflicto armado y que la solución, ellos tenían más claridad que en una tesis de maestría, que era la justicia restaurativa, y la verdad lo hacían con una propiedad que incluso nosotros tenemos esperanza que gracias a esos niños que están acompañando esos encuentros, sus familiares también puedan tener cierta reivindicación, cierta reparación. Entonces hasta ellos mismos logran ser la semilla para cambiar en medio de sus hogares muchas cosas. Entonces me acordó mucho porque lo que Ángela dice es verdad. Con ellos se ha hecho intervenciones con los menores de edad, con los familiares, y a veces es mayor el impacto que se logra a través de ellos que cuando se hace directamente con los implicados. Bueno, agregando a lo que acaban de comentar mis compañeras, yo creo que también un tema fundamental para tratar esto debe ser entender que existe una brecha enorme entre lo que pasa en el campo y cómo se viven las infancias en el campo con lo que pasa en las ciudades y cómo se viven las infancias en las ciudades. Entonces, por supuesto, el trabajo en las ciudades, en las instituciones educativas, en los colegios, en las escuelas, en cuanto a la justicia transicional, los derechos humanos, el conflicto armado, hacia los niños puede tener ese enfoque didáctico, ese enfoque de que ellos lo entienden muy fácil, los niños, y aquí hago un paréntesis, y es que usualmente se suele creer que los niños son frágiles, que los niños son, que no se les puede decir nada, que los niños no van a entender, que los niños no van a tener esa comprensión, y que debemos como alejarlos de toda la realidad, ¿sí? Pero los niños también pueden y tienen ese rol activo en la sociedad, son sujetos de derecho y son sujetos con una voz, con una conciencia, que tienen pensamientos, que tienen visiones, que pueden aportar desde su perspectiva como niños, por supuesto, a la construcción de paz.
Y esos procesos en los colegios es muy importante hacerlo de forma didáctica para que los niños aprendan, pero seguimos hablando de lo que puede hacerse en las ciudades y de lo que podrá hacerse en algunas zonas del campo, en algunas zonas rurales y en algunas veredas. Pero lastimosamente tenemos que en muchas zonas rurales del país hay niños que no viven sus infancias así, ni siquiera tienen la oportunidad de ir a una escuela, o si tienen la oportunidad de ir a una escuela, sufren la violencia diariamente, la violencia del conflicto armado, violencia en sus casas, son víctimas de muchos hechos de vulneración que atraviesan desde muy chiquitos a lo largo de sus vidas y que nosotros no logramos entender porque no lo hemos vivido. Entonces debemos partir de entender que existe esa brecha enorme y es una brecha que tiene que disminuirse, y la forma en la que por el momento considero que podemos acercarnos a disminuir esa brecha es entender que tenemos que estar conectados con lo que pasa en todos los territorios del país. No solamente verlos de nuestros enfoques desde la ciudad, sino tratar de conectar, como lo decías ahora, con ese enfoque territorial. Sí, creo que las ideas un poco que se iban ocurriendo, no sé si respondan a la pregunta, pero tiene que ver con niños justamente. Hablando de cómo se le explica a los niños el conflicto, recordaba justamente sentencias, si no estoy mal me corrigen acá las personas que sabrán más que yo, de la Corte Constitucional. Hay unas experiencias muy interesantes de apartados donde se explica a los niños, o sea, con un lenguaje que ellos entiendan las decisiones. Y creo que ahí es muy clave, es decir, los autos de la JEP, podría hacerse ese ejercicio, desconozco si ya hay como iniciativas en ese sentido, si ya se están plasmando, pero usar ese lenguaje dentro de los documentos de la JEP, de las decisiones, me parecería muy interesante. O sea, como es la JEP hablándole directamente a los niños, eso me parece muy clave. Otro punto, creo, justamente hablando de educación y de cultura de paz, pensaba, claro, muy importante hablar sobre conflicto, muy importante que en los pensum académicos exista eso, estrategias didácticas, etcétera, pero creo también que parte importante está en que desde la misma academia, desde la misma metodología de la academia, haya una transformación, es decir, creo que será mucho más fácil para los niños entender la importancia del macrocaso 11 si desde los colegios y desde las universidades se enseña enfoque de género, que no necesariamente tiene que ver con conflicto armado, ¿no? Es decir, que desde las universidades, desde los colegios, desde instituciones educativas, pedagogías populares, haya un cambio de chip en ese sentido académico, ¿no? Porque hay un montón de complejos desde la academia, ¿no? Este complejo de yo soy un cientista social y entonces investigo un otro y se crea cierta superioridad. Creo que todos de una u otra manera que hemos estado en academia hemos sentido a veces ese complejo. Y creo que es importante desde ese lugar, ¿no? Asimismo, como la academia, creo que en muchos sentidos promueve un enfoque competitivo que hasta qué punto es sano. Entonces creo que replantearnos también esos enfoques educativos termina siendo fundamental justamente para transformar esa matriz cultural que precede al conflicto armado, que se reproduce con el conflicto y que se profundiza con el conflicto. Bueno, muchas gracias. Ya vamos entonces a cerrar el espacio, agradeciéndoles en primer lugar a nuestras panelistas, Ana María, Laura, Ángela y Natalie. Mil gracias por el espacio, la disposición. Creo que ha sido un espacio de reflexiones muy interesantes que sin duda nos vamos a llevar ahí todos y todas en la cabeza.